Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Abogacía Digital. En esta ocasión tendremos como invitado al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y un experto en aeronáutica. Por supuesto, con él platicaremos sobre el estado actual de la legislación en la materia, cuál es el estado también que guarda la regulación del derecho aeronáutico en México y, por supuesto, cuál es el estado que guarda el uso de la tecnología en nuestro país con todo lo relacionado con la industria aeronáutica. La importancia de conocer cuál es la relación que existe entre el derecho aeronáutico, la legislación de la materia, la regulación de la misma y la tecnología que se utiliza en una industria como es la aeronáutica es fundamental. ¿Cuál es el momento que vive México en cuanto a lo regulado por la Constitución, por la legislación emanada de la misma, y cómo está la tecnología tanto en los aeropuertos como en las aeronaves y la capacitación del personal para hacer utilización de la misma? Son algunos de los temas que trataremos con el profesor Rogelio Rodríguez Garduño de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en la materia. Ya estamos aquí en su programa Abogacía Digital. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un experto en diversas materias, entre ellas el derecho aeronáutico. Se trata de un experto al que acuden diversos medios de comunicación y acudimos diversas personas que nos interesan algunos temas relacionados con su área de expertise. Y en esta ocasión hablaremos sobre el derecho aeronáutico, cuál es su regulación en México y cómo las tecnologías están afectando de manera positiva o negativa esa regulación. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Doctor, el honrado soy yo estar en este espacio y poder hablar de un tema tan importante como el derecho aeronáutico. Por supuesto que para la Barra Mexicana Colegio de Abogados es muy importante conocer de la voz de las personas expertas las diversas materias que hoy están teniendo un impacto en el Estado de Derecho en México, en la forma en que vivimos, y el derecho aeronáutico no es una excepción. Tenemos que en los últimos años se han dado diversos cambios a nivel regulatorio, también en todo lo relacionado con la infraestructura que contamos sobre todo en el centro del país. ¿Qué nos puede decir sobre el derecho aeronáutico y qué momento estamos viviendo en México? Bueno, para hacer esto, digamos, amigable, a mí me encanta hablar de este tema. Agradezco a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por su conducto, que podamos atender situaciones de esta naturaleza. Y yo diría que son todas aquellas relaciones jurídicas se estudian a partir de un fenómeno técnico que se llama aeronave. Donde hay una aeronave de manera directa o indirecta, ahí está el derecho aeronáutico. Por ejemplo, si hablamos de la regulación de las tripulaciones aeronáuticas, estamos hablando del derecho aeronáutico. Si decimos que, por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución dice que solo los mexicanos por nacimiento que no obtengan otra nacionalidad pueden tripular una aeronave que se ostente con la bandera nacional, está el derecho aeronáutico, porque es una relación jurídica que se da a partir de la aeronave. Si hablamos de un contrato de arrendamiento de aeronaves simple o un contrato de arrendamiento con tripulación, lo que se llama wet lease o arrendamiento húmedo, está la aeronave de por medio, está el derecho aeronáutico. Y para hacer esto incluso más cercano, podremos hablar de los servicios de transporte aéreo nacionales e internacionales, donde las personas se someten a un contrato de transporte para ser transportados por la vía aérea, y está presente el derecho aeronáutico. Así podríamos decir que el derecho aeronáutico tiene una afinidad con prácticamente todas las áreas de tanto derecho público como derecho privado, todas las ramas del derecho. Incluso es interdisciplinario o multidisciplinario porque se ocupa de aspectos económicos, políticos e incluso de carácter social y por supuesto también cultural. La actividad turística, la actividad comercial no se entendería si no es a través de este medio del transporte como es el transporte aéreo y su regulación. Así que el derecho aeronáutico es muy amplio. Nosotros, por ejemplo, a nivel de México tenemos una larga data en esta regulación porque tuvimos a una de las 3 empresas pioneras en la historia de la actividad aeronáutica desde el punto de vista del transporte, que fue Mexicana de Aviación, aquella compañía mexicana de aviación SADCB, surgida en 1921 en Tampico, Tamaulipas. Solo la KLM de los Reinos Países Bajos y Avianca de Colombia
de las empresas vivas nos superarían, y a partir de ahí pues, hemos tenido una larga regulación y nos llevaría a la actual, que es a través de la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Aeropuertos, que sustituyeron a la regulación del libro cuarto de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Y en ese tenor podríamos decir que tenemos una regulación nacional y una regulación internacional extensa en tratados multilaterales como el Convenio de Aviación Civil Internacional, que es el eje, digamos, desde el punto de vista técnico de seguridad en la actividad aeronáutica en lo general, y con sus 18 anexos y con sus normas y métodos recomendados. Pero tenemos, por ejemplo, convenios bilaterales, están muy en boga su análisis, como el que México tiene con Estados Unidos, y que ha resultado tan polémico, que si se ha cumplido o que no. Pero esos tratados bilaterales tienen que ver con los servicios aéreos a nivel aerocomercial. Cuántas rutas se pueden operar, cuántos operadores pueden ser por cada parte, si se van a ejercer derechos más allá de un territorio, qué tarifas o qué régimen tarifario regulatorio existirá en esa circunstancia, si habrá reglas exclusivas para la carga, restricciones para los aeropuertos, etc. Podríamos decir que tenemos un marco internacional y un marco nacional que coexisten, unos para las operaciones domésticas, otros para las operaciones internacionales, pero el derecho aeronáutico es a tal manera singular que, aunque hay regulaciones específicas nacionales e internacionales, es uniforme y tiende a buscar la unificación de reglas, porque la seguridad de la aviación no permite otra cosa que esto es así. Claro, es una de las principales características con que hemos sabido cuenta el derecho aeronáutico, con esta estandarización de reglas en el orden internacional. Hablamos de una industria que genera la industria turística, en donde, como usted ya lo comentó, este medio de transporte es fundamental, genera varios puntos del Producto Interno Bruto de cualquier país, no siendo la excepción México, un país muy proclive hacia la industria turística. Es una industria que necesita una inyección muy intensiva de capital en todo momento, y es una industria también con una alta regulación. Entonces, a partir de aquí tenemos que, a lo largo de los años, esta industria al parecer ha ido cambiando, usted nos dirá, como experto en la materia, y eso ha hecho también la regulación. Hoy tenemos aeronaves más eficientes, tenemos esquemas de financiamiento pues cada vez más sofisticados, y también tenemos en México una historia, pues podría ser lamentable, de quiebra de aerolíneas, en donde no sabemos bien a bien mañana qué aerolínea habrá. Cada vez la competencia parece ser menor, porque cada vez ya se ha creado un conglomerado muy grande entre dos aerolíneas muy importantes. Tenemos una aerolínea bandera y tenemos algunas regionales que verdaderamente no pueden competir con estos tamaños. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es el impacto que tiene esta industria? ¿Y por qué está sucediendo este fenómeno, o históricamente ha sucedido en México? Y una última pregunta, ¿la tecnología aquí en qué impacta? Déjeme empezar de la última pregunta hacia atrás. La tecnología subordina la regulación, subordina, digamos, en qué medida el propio derecho aeronáutico va adecuándose al fenómeno. Lo mismo pasa en el tema tecnológico, por ejemplo, en el tema de los sistemas computacionales. Creo que el derecho se tiene que ir adecuando y no el derecho a ir estableciendo reglas de desarrollo. Creo que son actividades, voy a llamar así, rebeldes. La tecnología de las aeronaves, por ejemplo, nos lleva a ubicar a las aeronaves en cuanto a eficiencia, en cuanto a velocidad, en cuanto a confort, etc. Y ahora, en épocas recientes, déjeme decirle que desde los años 80 se introdujo, con la crisis de los hidrocarburos, se introdujo un nuevo tema, la eficiencia en el consumo de combustible. Entonces, la tecnología, tuvimos ya el Concorde, una aeronave supersónica que rebasó los 2.000 kilómetros de velocidad. Es algo probablemente impensable, pero lo tuvimos. Las últimas operaciones de France, derivado del accidente de Charles de Gaulle. Pero no es el tema hoy hacer aeronaves más veloces, sino el tema es hacerlas con menos consumo y más eficientes, con menos tripulantes. En los años 90 y todavía 80, quizá 80 y 90, tenemos aeronaves como el 747 con 5 tripulantes en cabina. Antes tuvimos con más, teníamos navegantes. Hoy se llevan 2 navegantes en aeronaves prácticamente que podrían volar sin tripulación, pero el elemento humano es necesario. Y digo este tema, doctor, porque
En la década de los 80 a finales y con la terminación de la Guerra Fría, el tema es que las aeronaves en desarrollo no habría dónde colocarlas, porque las aeronaves lo mismo se colocan para la industria aeronáutica y también para cuestiones militares. Entonces, incluso una aeronave, la gente tiene la idea de que hay aeronaves para uso militar y aeronaves civiles. No es así. Tenemos, por ejemplo, aeronaves 737 que están adscritas a la Fuerza Aérea Mexicana y que vuelan para Aeroméxico, por ejemplo, y es el mismo tipo de aeronave. El asunto es que con la terminación de la Guerra Fría, las industrias armadoras norteamericanas se vieron amenazadas con una pérdida de colocación de aeronaves y entonces, en una medida, asumo lo que digo, y bueno, pues es un tema muy discutido, Estados Unidos tomó una medida paternalista para proteger a su industria fabricante de aeronaves y estableció un tema de debate. El tema de la protección del medio ambiente y ver en qué medida las aeronaves contaminan desde el punto de vista de emisión de gases y desde el punto de vista de ruido. Luego sacó una regla que se llamó la Stage 1, etapa 1, donde estableció que ciertas aeronaves no podían operar a partir de un periodo de 3 y 5 años. Y el tiempo nos alcanzó. Y se retiraron aeronaves legendarias como el DC-10, como el 727, etcétera, pero tenían apenas en operación algún tiempo, pues se retiraron porque no cumplían con la etapa 1. Y entonces vimos el aeropuerto de Mojave. Invito a quien nos va a ver que vea un video, o si ha ido al aeropuerto de Mojave, tenemos el llamado cementerio aeronáutico, que de cementerio no tiene nada, aeronaves que las vemos impecables. Pero no siendo suficiente eso, vino la etapa 2. En esa etapa 1 los operadores aéreos cambiaron de equipo aéreo en el modo tradicional y jurídicamente tradicional, que era sustituye esta y compro nuevas aeronaves. Pero vino pronto la etapa 2, entonces ya no pudieron y cambia las reglas jurídicas. Y entonces entra un jugador que no existía, que era el financista. El financista es aquel que puede soportar la sustitución de equipo para el operador aéreo. El operador aéreo está, todos y cada uno de ellos está en una quiebra técnica porque se quedaron sin recursos y además temiendo a una etapa 3 y posteriores etapas dijeron esto no lo podemos, es una carrera que no podemos seguir. Y en ese momento ese financista establece las reglas de disponibilidad de aeronaves, que son sindicatos de bancos, que son consorcios, que son fibras, que son fondos de inversión, etcétera, que pueden captar, digamos, los recursos de inversionistas que a corto plazo obtienen muy buen rendimiento por adquirir del fabricante y colocar en el operador aéreo la aeronave. Y aquí, ¿por qué digo esto? Porque entonces viene una nueva condición regulatoria, una nueva condición de la industria, y es qué países, por lo que de países, son más seguros para invertir. Y nuestro país entra en un debate que yo le aseguro, doctor, que usted y quienes nos siguen, hace favor de volverme a invitar, porque voy a dejar un tema polémico en la mesa. Y el tema polémico es que se examinó la posición de México y se vio a principios del siglo que México era un país inseguro para la inversión de los bienes de alto valor. ¿Y por qué esto era así? Porque México mantiene la idea, según el artículo 14, segundo párrafo, de que nadie puede ser privado de las propiedades, de las posesiones o de los derechos, sino mediante un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con leyes establecidas con anterioridad al hecho. Perfecto, lo suscribimos todos. Sí. Nada más que ese artículo está diseñado para las relaciones del poder y el gobernado. Gracias. Y nosotros, en un error histórico, los mexicanos, y ahorita digo por qué error histórico, nosotros lo aplicamos en las relaciones de derecho privado. Si celebramos un contrato de arrendamiento y si el arrendatario incumple con su obligación, el arrendador no tiene más remedio para, digamos, para que ese contrato se dé por terminado y haga la recuperación del bien, que ir a un tribunal. Y nosotros diríamos que esto es así. Yo le pregunto al auditorio, ¿por qué? Bueno, pues porque la escuela mexicana dice, por ahí los autores del derecho aeronáutico dicen que tenemos que preservar la garantía de audiencia. ¿Cómo? Si es una relación interparticular, eso no le hizo sentido a los financistas. Porque se ordenó revisar a través de la UNIDROIT, yo participé, todas las constituciones del mundo, todas. La OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y la IATA, la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos, por su nombre en español, crearon los grupos de trabajo, el Aviation Working Group, Legal Aviation Working Group, que se dio la tarea de revisar todos los modelos y todas las constituciones del mundo, todas tienen ese enunciado en palabras más o palabras menos, que viene desde la Carta Magna inglesa, allá con Juan de Plantagenet.
pero no funciona en Estados Unidos o en Guatemala o en El Salvador, no funciona como en México. Ajá. Si en Colombia hay un incumplimiento de un contrato, entonces las partes pueden resolver plenamente. Y en este caso, si está un contrato dado en financiamiento y hay un contrato de arrendamiento financiero, por ejemplo, y si hay un incumplimiento por insolvencia, entonces la primera cuestión es que yo puedo reposer el bien, me refiero al financista, Sí. sin acudir a un foro judicial. Y México no. Entonces esta situación llevó, por el caso de México, quiero aclararlo, no es arrogancia, es un tema, porque así está dando el Vision Working Group, y por Camerún, establecer un tratado internacional que fue el Cape Town Convention, Convenio de Ciudad del Cabo, para establecer las reglas de financiamiento sobre equipos móviles de alto valor. El protocolo 4 se refirió a los equipos aeronáuticos y había dos opciones como si fuera un menú. Uno que funcionaba como lo dije y otro que daba la posibilidad de acudir al foro para avisar, al foro judicial, no para subordinar, digamos, la recuperación de la aeronave y dejar a salvo las obligaciones que hubieran estado pendientes. Todos firmaron la opción A de los 180 países que lo firmaron, y México firmó la opción B. Y solo México firmó la opción B. Pero además México, el Senado de la República, hizo reservas habilitantes que no estaban previstas en el tratado. En los hechos fue como si no hubiéramos firmado el tratado. ¿Y qué sucede, doctor? Porque ha sido muy extenso, que entonces nos convertimos en un país de alto riesgo. Entonces, la primera consecuencia es que no nos conceden la nacionalidad de matrícula. El financista nos pone a disposición de aeronaves, pero solo si se mantiene la nacionalidad de matrícula extranjera, en muchos de los casos. En otras ocasiones sí nos subordina esto, pero el costo de financiamiento y el riesgo de disponibilidad, si usted va a mandar una aeronave a El Salvador, y por decirle por qué El Salvador, o va a mandar una aeronave a Colombia, la manda primero a El Salvador y a Colombia que a México, porque México representa un riesgo. El costo de financiamiento es altísimo. Mire, le voy a poner un ejemplo. La nueva compañía mexicana de aviación, que no se llama así, sino que compró de la masa de la quiebra la marca, esta empresa del Estado no tiene aeronaves. Usted se preguntará, pero el Estado no puede alegar que no tiene recursos. Es que no consigue los contratos. Porque antes los colocan en El Salvador, donde, por ejemplo, ahí tenemos la controladora de una empresa mexicana que es Volaris. Volaris es una empresa de capital mayoritariamente salvadoreño. Entonces, primero llegan a El Salvador y El Salvador hace mecanismos para que las aeronaves lleguen a México. Entonces tenemos un tema, doctor, donde tenemos, y hablamos de aeropuertos, tenemos 80 aeropuertos en México. 80 aeropuertos internacionales habilitados. Y sin embargo, los tenemos en algunos casos vacíos, absolutamente, en otros subutilizados, porque no hay aeronaves. El tema de que no hay aeronaves es porque jurídicamente no hemos resuelto esa superación de criterio del artículo 14. ¿Y demanda si hay? Sí. ¿O si habría, digamos? Sí, mire, cualquier vuelo, llega usted a cualquier aeropuerto, hoy en día están llenos. Sí, siempre nos dicen eso. Siempre nos dicen eso porque no hay la suficiente oferta. Tenemos 440 aeronaves de todas las líneas aéreas mexicanas para cubrir una demanda de un territorio tan extenso como piensa usted en Tijuana, Cancún, México, Cancún, México, Tijuana, Monterrey, etcétera, etcétera. Y la gente tiene que irse por tierra. El 96%, 95 y algo por ciento de las personas que se mueven y las mercaderías que se mueven en este país son por vía terrestre. Con todo lo que trae la inseguridad, lo que trae los problemas de logística, las carreteras, etcétera. Porque los servicios aéreos no tenemos oferta. Tenemos aeropuertos, ya hablamos de aeropuertos, que es el Felipe Ángeles, que hace años Toluca, que si Puebla, que si Cuernavaca, que si hacíamos un nuevo aeropuerto que no hicimos, etcétera. Pero lo que no hemos advertido es que no hemos corregido el tema jurídico, y encontrarme en su espacio y aquí en la barra es para mí una ocasión de alertar, porque el tema es jurídico, doctor. Temas de una corrección de criterio jurídico que tal vez nos transformaría el sentido en cómo entendemos el derecho en México. Y esa parte sería la más relevante. No es falta de dinero, no es falta de financiamiento, no es falta de demanda en su caso, no es falta de una población que potencialmente pueda utilizar estos servicios, que finalmente son servicios públicos, sino se trata de un tema jurídico que tendríamos que remover los obstáculos para poder promover la inversión en el sector. Eso en principio. Y para cerrar nuestro programa yo le haría una pregunta.
¿cuál es el estado que guarda hoy la tecnología, la vanguardia? ¿Estamos a la vanguardia o no en lo que tiene que ver con la tecnología en México? ¿No hay una forma de que no lo estuviéramos gracias a esta estandarización o sí hay rezago en algún sentido? Hablemos de la aeronave directamente. No hay rezago en aeronave porque hoy en día hay 3 empresas líderes que fabrican aeronaves. No las mencionaré por su mayor importancia, quizá si acaso por volumen o historia. La Boeing norteamericana, que digamos se quedó con McDonnell Douglas y la propia empresa, el Airbus, que es un consorcio europeo en Toulouse, y la empresa brasileña. Por ahí tenemos a Bombardier, tenemos a otras empresas que no son las proveedoras. Salimos al mercado en China, en México, en Rusia, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Esas son las 3 principales fabricantes y la tecnología en aeronaves es de lo más avanzado. Digamos que hoy en México se operan aeronaves de primera tecnología. Tenemos el 777, el 787 Dreamliner, aeronaves que tienen una autonomía de vuelo de 18 horas, impensable. 18 horas con reserva, porque podrían realmente operar 22 horas. Y este tema tiene que ver con aquella aeronave que se extravió y que se pudo corroborar operación después de 22 horas de vuelo. En materia de aeropuertos tenemos probablemente rezagos en materia de control del tránsito aéreo, porque no hemos, sí hemos comprado, nos hemos subido a la tecnología por cuestiones mandatorias, pero es curioso, no hemos contratado los asesoramientos. Hace poco estuve en el CNAM, Servicio de la Navegación Aérea Mexicana, y decían que la separación no se podía llevar a cabo para mejor aprovechar las maniobras de aproximación en la zona metropolitana, porque teniendo el equipo no compramos la capacitación. O sea, ahí creo que no podríamos decir, tenemos la tecnología, pero no el uso, no hemos capacitado al personal para esas partes en algunos temas tecnológicos. En materia de autoridad aeronáutica y formación de ingenieros aeronáuticos, hay un rezago. Nuestro querido Instituto Politécnico Nacional, nuestro queridísimo Instituto Politécnico Nacional, forma a los ingenieros aeronáuticos y en sus instalaciones tiene equipos de los años 60. No hay un intercambio con las empresas, no se ha promovido por el Estado mexicano que los estudiantes vayan a una estancia a Toulouse o a Estados Unidos o a Brasil o a Canadá para que estén al día, y así los ingenieros aeronáuticos, cuando salen y son autoridad aeronáutica, están muy lejos del fenómeno tecnológico. Y eso lo digo además, y con esto me permito cerrar la reserva y por el tiempo, por supuesto. Años recientes, Estados Unidos nos hizo una auditoría en función del cumplimiento de las normas internacionales y nos mandó a etapa 2, por segunda ocasión en 10 años. Esa etapa 2 significó calificar que México y solo 8 países en el mundo, de la zona africana básicamente y la zona del sudeste asiático, solo 8 países se encontraban en incumplimiento de las normas técnicas de aplicación de métodos y procedimientos tecnológicos y humanos. Luego, esta circunstancia nos permitió salir con el mundo de las promesas, porque estoy seguro que vendrá otra auditoría y espero se invierta y se modifique el artículo 28 constitucional, doctor, para que la actividad aeronáutica sea una actividad prioritaria del Estado mexicano, como lo son los ferrocarriles, porque la presidenta así se lo ha planteado, y es muy bueno que los ferrocarriles vuelvan a ser un foco de desarrollo, amén de otros análisis, pero tiene que serlo también la industria aeronáutica y la industria marítima, porque no podemos tener los litorales que tenemos y no aprovechar nuestros litorales. Por supuesto que lo deberíamos de hacer a través de la Rectoría del Estado y garantizar que el servicio público al que usted se refería se presten en condiciones de permanencia, precio, calidad y seguridad. Claro, y aquí lo que tendríamos para cerrar entonces el programa es, tenemos una situación privilegiada geográfica, ¿no? En donde estamos a un lado del que quizás sea el mayor mercado en la industria aeronáutica, tenemos un espacio aéreo también envidiable, tenemos vías marítimas también envidiables, y sin embargo no tenemos al día nuestra Constitución y por supuesto todas las leyes que emanan de la misma. Y a mí me parece que para nuestro auditorio puede quedar como conclusión esta necesidad que desde el punto de vista de una persona experta en la materia es el poner al día la Constitución, particularmente el artículo 28, y con ello vendrá en cascada seguramente una serie de cambios y una serie de condiciones para la inversión mucho más amigables, mucho más propicias, y por supuesto con ello la industria aeronáutica podría tener un crecimiento que estuviera a la par del crecimiento y del desarrollo que tiene nuestro país.
no tengo más que agradecerle mucho por su visita, doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Esperamos, y luego de esta propuesta que hace y de esto con lo que nos provocó a toda la audiencia y a un servidor, que contar de nuevo con su presencia en un próximo programa, y por supuesto a toda la audiencia de su programa Abogacía Digital, agradecerles el favor de su atención y vernos en la próxima emisión de este programa. Como pudimos ver, existen diversas propuestas para poner al día al derecho aeronáutico en nuestro país. Unas van desde la reforma constitucional al artículo 28 de nuestra ley fundamental, toda la legislación emanada de la misma, y también poner a la vanguardia todas las condiciones de los tratados suscritos por el Estado mexicano en la materia. Síganos en nuestras redes sociales BMA Plus y también véanos en nuestra próxima emisión de su programa Abogacía Digital.